Buenos días, continuamos con el tema de integrales y vamos a aprender a calcular el área limitada por una función, el eje x y las rectas de la forma x igual a a y x igual a b. Para calcular el área limitada por una función, el eje x y dos rectas verticales, es decir, que sean de la forma x igual a un número a y x igual a un número b, hay que hacer tres sencillos pasos. Aquí a la derecha tenemos lo que podría ser un ejemplo de un área limitada por una función, el eje x y dos rectas verticales. En este caso, el área que me estarían pidiendo sería la suma de este recinto, esta región, es una región que está limitada por la función f de x, la función verde, el eje x y la recta x igual a a, más este otro recinto, este otro área, es decir, esta otra región, la cual está limitada también por la función f de x, el eje x y la recta x igual a b. Ambas áreas juntas nos darían el área total pedida. Para ello, ¿qué pasos hay que seguir? Muy sencillo. Lo primero de todo, tenemos que calcular los puntos de corte de la función con el eje x. Para ello, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues veremos dónde nuestra función se anula, dónde nuestra función se hace cero. En nuestro caso será en este punto y en este punto. Demos los nombres, por ejemplo diremos que en x igual a c, en x igual a d y en x igual a e nuestra función se anula. Estos valores simplemente se hallan resolviendo la ecuación f de x igual a 0. Ahora bien, no nos interesan todos estos valores, simplemente nos interesan aquellos que están dentro del intervalo AB, es decir, aquellos que están dentro de esta región. Por ejemplo, el punto C está fuera del intervalo AB, por tanto, el punto C no me interesa. El punto D está dentro de ese intervalo, así que el punto D sí que me interesa. Y el punto E está fuera de ese intervalo AB, así que el punto E tampoco me interesa. De esta manera tan sencilla acabamos de hallar los intervalos donde tendremos que integrar el intervalo AD y el intervalo DB. En conclusión, el área que nos están pidiendo vendrá dada por la integral en el primer intervalo, el intervalo AD, de nuestra función, más la integral en el segundo intervalo, el intervalo DB, de nuestra función. Ahora bien, nos falta un último paso, y es que, evidentemente, con el dibujo delante de las gráficas, sí que sabemos qué área será positiva y qué área será negativa. En este caso, este área pequeñito es un área positiva porque la función f de x está por encima del eje x, así que al hacer la integral nos daría un área positiva, algo que sí que tiene sentido. Pero al calcular la segunda integral, es decir, al calcular este segundo área, nos daría un área negativa. ¿Por qué? Porque la función está por debajo del eje x, así que al calcular la integral nos daría un área negativa, algo que no tiene sentido. Un edificio no puede tener menos 2000 metros cuadrados de superficie, no tiene sentido, tienen que ser números positivos. Por tanto, si no tenemos ordenador delante para dibujar las gráficas, lo más sencillo, el paso más rápido de todos, es poner cada una de las integrales dentro de un valor absoluto. Con ello, lo que nos garantizamos es que valga lo que valga el área, tanto uno como otro, siempre sean números positivos, siempre sean áreas positivas, que son algo que sí que tiene sentido. Veámoslo mejor con un ejemplo. Hallar el área de la región limitada por la función f de x, el eje x y las rectas x igual a menos 1 y x igual a 2. Este enunciado se podría reescribir de otra forma. También es común que os lo encontréis así. Halla el área de la región limitada por la función f de x, el eje x, en el intervalo menos 1, 2. Es decir, que me digan que está comprendido entre las rectas x igual a menos 1 y x igual a 2 es exactamente lo mismo que me digan que lo estudie simplemente en el intervalo menos 1, 2. Es el mismo problema. Vamos a resolverlo. Ya sabéis que el primer paso de todos es calcular los puntos de corte
de la función y el eje x, o dicho de otra forma, tenemos que ver cuándo nuestra función es igual a 0. Vamos a ello. Cogemos nuestra función, x al cubo menos x al cuadrado menos 6x, y nos preguntamos cuándo es igual a 0. Bueno, esto lo sabéis resolver desde la ESO. Sacamos factor común, una x, así que nos queda algo de la forma que veis en pantalla. Y nos queda esta multiplicación igual a 0. ¿Cuándo una multiplicación es igual a 0? Cuando alguno de sus factores es 0. El primer factor, ¿cuándo vale 0? Muy sencillo. Cuando la x es igual a 0. Y el segundo de sus factores es una ecuación de segundo grado. ¿Cuándo es igual a 0? Bueno, pues para ello ya os sabéis la fórmula de cómo resolver una ecuación de segundo grado. La utilizáis. Yo me salto esos pasos y os lo digo directamente. Esto será igual a 0 cuando la x sea igual a 3 o cuando la x sea igual a menos 2. Bien, dibujemos estos puntos en una recta de los números reales, por ejemplo. Tengo el punto 0, tengo el punto menos 2, tengo el punto 3 y también me está pidiendo el ejercicio que esté comprendido entre las rectas x igual a menos 1 y x igual a 2. Así que ponemos el menos 1 y ponemos el punto 2. Nos tenemos que preguntar ¿cuál de estas soluciones de esta ecuación está dentro del intervalo menos 1, 2? Del intervalo menos 1, 2. Es decir, dentro de este intervalo que vemos aquí. Bueno, pues evidentemente el menos 2 queda fuera de ese intervalo. Y el 3 también es un número que está fuera del intervalo menos 1, 2. De esta manera tan sencilla tenemos definidos los intervalos donde tendremos que integrar, en el intervalo menos 1, 0 y en el intervalo 0, 2. Bueno, pues vamos a calcular el área pedida y para ello tendremos que hacer la integral de la función en el primer intervalo, el intervalo menos 1, 0, más la integral de la función en el segundo intervalo, en este caso el intervalo 0, 2. Ahora bien, como no hemos dibujado las gráficas, no sabemos si la función f de x está por encima o por debajo del eje x, es decir, no sabemos si las áreas que son resultado de estas integrales son positivas o negativas. La forma de asegurarnos de que sean positivas es directamente la forma rápida, ponerlas dentro de un valor absoluto, cada una de ellas. De esta forma nos garantizamos que sus áreas sean siempre positivas. Bueno, pues vamos a hacer ya directamente las integrales. Comenzamos con la primera, y la primera es igual a x a la cuarta entre 4 menos x al cubo entre 3 menos 6x al cuadrado entre 2 y lo tenemos que evaluar entre menos 1 y 0. Y está dentro de un valor absoluto. Más, y hacemos la segunda integral. X a la cuarta entre 4 menos x al cubo entre 3 menos 6x al cuadrado entre 2. Y esto lo tenemos que evaluar entre 0 y 2. Y está dentro de un valor absoluto. Pues ya solo nos queda evaluarlo. Vamos con el primer valor absoluto. Lo evaluamos con el 0. 0 a la cuarta entre 4, 0. Menos 0 al cubo entre 3, 0. Menos 6 por 0 al cuadrado entre 2, 0. Menos, y vamos a evaluarlo ahora con el menos 1. Menos 1 a la cuarta entre 4,
es 1/4. Menos 1 al cubo entre 3 es -1/3. Menos 6 por -1 al cuadrado entre 2, 6 entre 2, que es igual a 3. Hemos acabado con el primer valor absoluto. Más, y vamos con el segundo valor absoluto. Lo evaluamos con el 2. 2 a la cuarta entre 4, es decir, 16 entre 4, 4. Menos 2 al cubo entre 3, 8/3. Menos 6 por 2 al cuadrado entre 2, que es 12. Menos, y ahora lo evaluamos con el 0. Muy sencillo. 0 a la cuarta entre 4, 0, menos 0 al cubo entre 3, 0, menos 6 por 0 al cuadrado entre 2, 0. Y esto es igual a, realizando esos pequeños cálculos, el valor absoluto de 29 entre 12 más el valor absoluto de -32/3. O lo que es lo mismo, 29 entre 12 más 32/3, y esto es igual a 157 entre 12, y ya que estamos hablando de área, no sabemos si son metros cuadrados, no sabemos si son centímetros cuadrados, en general decimos unidades cuadradas. Si hubiésemos tenido el ordenador delante para resolver este ejercicio, podríamos haber dibujado las funciones. Esta era nuestra función f de x, esta era la recta x igual a -1 y esta era la recta x igual a 2. Así que el área que me pedían era aquel que estaba comprendido entre la función, las rectas y el eje x, es decir, este que vemos aquí. Y el recinto también comprendido entre la función f de x, el eje x y la recta, en este caso x igual a 2. El área total sería igual a la suma de estas dos áreas más pequeñas. Y recordad, simplemente para que entendáis eso del valor absoluto, que cuando hicimos la integral en el intervalo -1, 0, nos dio que valía 29 entre 12 unidades cuadradas, que es exactamente lo que mide este área. Y al calcular la segunda integral, nos dio que valía -32/3, o -32/3 de unidades cuadradas, que no tenía sentido, pero es que estábamos hablando de un área que era negativa, porque la función en ese intervalo se encontraba por debajo del eje x. Para evitar que nos diesen valores negativos, lo que hicimos fue ponerlo todo dentro de un valor absoluto. Tanto el segundo número, que sí que era negativo y por tanto nos daba algo que no tenía sentido, como el primer número, que aunque sí que era un área positiva, pues bueno, nos garantizábamos que fuese positiva, ya que no estábamos viendo el dibujo. Veamos otro ejemplo. Este ya os pongo la gráfica por delante. Halla el área de la región limitada por la función f de x y el eje x y la recta x igual a 2. En este caso solo nos dan una recta. Bueno, viendo el dibujo, lo que me están pidiendo es esta región, es decir, el recinto limitado por la función f de x, que en este caso hemos dibujado en rojo, la recta x igual a 2 y el eje x. ¿Cómo tenemos que trabajar en estos casos? Bueno, lo primero de todo siempre es calcular los puntos de corte de la función y el eje x. Es decir, tenemos que pensar cuando nuestra función es igual a 0. Bueno, pues lo calculamos. Cuando 1 es igual a x al cuadrado, simplemente hemos despejado. Bueno, pues evidentemente cuando la x sea igual a o bien 1 o bien -1. Dibujamos las soluciones en una recta de los números reales. Tenemos
el menos 1 y tenemos el 1. Y también tenemos que dibujar el valor x igual a 2. De esta forma tendríamos definidos un primer intervalo, el intervalo menos 1, 1, y el otro intervalo sería el intervalo 1, 2. Ahora bien, como me están pidiendo un área en el que interviene la recta x igual a 2, el intervalo menos 1, 1 no me interesa. Por tanto, el valor menos 1 no me va a afectar para nada al calcular el área. Si lo observamos con la gráfica delante, evidentemente el único área, la única región limitada por la función, la recta x igual a 2 y el eje x, se da en el intervalo 1, 2, y el intervalo menos 1, 1 no afecta para nada, porque en él la recta x igual a 2 no está inmersa. Bien, pues vamos a calcular el área pedida. Lo que voy a tener que hacer es la integral en el intervalo 1, 2 de nuestra función, menos x al cuadrado más 1 respecto de x. Y eso sí, si no tuviese delante la gráfica, no sabría si el área es positiva o negativa, no sabría si la función f de x está por encima del eje x o por debajo, como es en este caso. Así que directamente, si pongo la integral dentro de un valor absoluto, me aseguro que el área que nos dé sea positiva. Es como ahorrarnos pasos. Bueno, pues vamos a integrar. Y esto será igual a menos x al cubo entre 3 más x, y lo tendré que evaluar entre los valores 1 y 2. Bueno, pues vamos a evaluarlo. Con el 2 tendré menos 8 tercios más 2. Menos, y con el 1 tendré menos 1 tercio más 1. Si operamos, esto es igual a el valor absoluto de menos 4 tercios. O lo que es lo mismo, el área pedida mide 4 tercios de unidades cuadradas. En una pequeña apreciación podemos dar la respuesta a que la integral nos haya dado un número negativo, y es que si os fijáis, la función f de x en el intervalo 1, 2 que hemos estudiado está por debajo del eje x, y por tanto el área que nos daba a priori sería negativo. Un área negativo no tiene sentido y por eso lo hemos puesto dentro de un valor absoluto, para garantizarnos que nos da un área positiva.